Así es, muy buenas tardes, un nuevo capítulo de esta cápsula de la campaña Vivir sin agresión, no a la violencia intrafamiliar. Nos quedan muy pocos programas y hemos tenido la posibilidad de contar con profesionales de diversas áreas y hoy no es la excepción. Primero saludamos a nuestra querida panelista estable, la señorita Pamela Godoy, directora de ProEMU y de Profesión Asistente Social. Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes, señora. Y para nuestros amigos que nos escuchan, quizás uno de los temas preponderantes dentro de la violencia infantil es de qué manera los establecimientos educacionales abordan esta situación tan anómala, tan complicada para los pequeños. Es por esa razón que me encuentro con la orientadora del Instituto Obispo Silva Lezaeta, la señora Mari Milena Osandón Alday. Señora Mari, mucho gusto volver a verla. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Señora Mari, abordando el punto de manera importante, quizás llegando al foco central de lo que significa la violencia intrafamiliar, principalmente en los menores de edad. ¿De qué manera, como establecimientos educacionales, se genera la búsqueda o quizás la ayuda a estos pequeños que muchas veces recurren a los profesores, a los paradocentes, a los orientadores, a los directores o quizás a los psicólogos de los establecimientos para pedir ayuda, para de alguna forma salir de la situación que viven en sus casas? Bueno, yo creo que el primer nexo ahí es del profesor, especialmente el profesor jefe, que es el que tiene la tarea de conocer a sus alumnos y de alguna manera cuando va motivándolos al desarrollo del aprendizaje, va captando qué niños de repente están motivados, los que están contentos, los que están distraídos, quién no escribe, quién no trabaja, y eso les va permitiendo ir detectando quién podría tener a lo mejor este tipo de anomalía que se da en todos los estratos sociales. Ahora, en la medida que logra hacer una conexión con el alumno, motivar la confianza, llegar a conversar con él de manera más profunda, generalmente los chiquillos ya van contando cómo son sus calidades de hogar, cómo son los manejos, qué es lo que ocurre, y eso nos permite ir conversando con los papás sin llegar de repente a instancias superiores, digamos, o judiciales. Es decir, se habla de un centro importante, un establecimiento educacional para poder abordar temas como los de la violencia intrafamiliar. Se lo pregunto a usted, Pamela, principalmente con esta visión. Entendemos que hay duplas psicosociales, asistentes sociales, psicólogos, quizás sociólogos que han abordado esta temática, pero quienes se relacionan o quienes llegan a un contacto emocional, a un contacto no solamente de instrucción, sino más bien de educación, son los profesores, como decía la señora Mari, pero además el establecimiento propiamente tal que resguarda el diario vivir y que tengan una buena vida estos pequeños. Sí, de hecho, tal como decía la señora Mari, es muy importante el papel que juega ahí el profesor, sobre todo. Mira, yo tengo a mis hijos en el Instituto Obispo Silva Lezaeta y ellos se han preocupado tanto en cada reunión que van realizando de entregar algún tipo de información con referencia a la comunicación o a las relaciones familiares, ¿ya? Y es algo que se ha ido incorporando de a poco en distintos establecimientos educacionales. Ahora, es cierto que muchas veces cuando los niños van sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar, algún maltrato físico específicamente o psicológico, los niños no siempre le van a ir a decir al agresor, que en este caso puede ser el papá o la mamá, sino que van a comunicarse más directamente con quien sientan más cercano, y en esta cercanía siempre está el profesor jefe. Señora Mari, ¿está ligada la violencia escolar, el bullying, con ciertos actos que son efectivamente venidos directamente de la familia, estas formas de trato, estos tipos de formas de relacionarse con las personas, que uno pudiese decir, acá hay una forma de educación que no es la adecuada para un pequeño que está en proceso de crecimiento? Bueno, yo creo que los niños que a veces tienen estos cuadros de violencia intrafamiliar dentro de sus hogares, yo creo que generalmente son niños que también a veces son agresivos en el colegio. Y si bien es cierto, a lo mejor porque el bullying se ha manoseado mucho hoy en día, pero yo creo que el problema de las riñas escolares, peleas escolares, han existido siempre. Ahora, pero yo creo que el niño que tiene estos cuadros familiares, yo creo que él por sí es un poco agresivo en el sentido de que lo mismo que le hacen a él lo repite con sus pares, con su entorno.
las mismas palabras, a veces groseras, las ofensas, qué sé yo, porque es una manera de que él pueda liberar toda la carga emocional, la pena, la angustia que a lo mejor siente, a lo mejor con compañeros que no tienen idea de lo que le pasa. Y bueno, eso también lo va detectando el profesor jefe. Yo creo que hoy en día en muchos colegios hay procedimientos para ir tratando de mejorar todos estos aspectos con la familia, de no ser punitivos y de orientar, de informar, y en los casos que son necesarios se toman otras instancias y otros apoyos profesionales, ya sea al interior del colegio o se derivan a cosas externas también. Señora Mari, como orientadora, el trabajo no solamente se aborda de carácter racional, sino, me parece, como alguna vez lo debe haber nombrado algún psicólogo, psicodramáticamente, algo que tenga la unión o se hibridice el tema emocional con el tema racional. Es por esa razón que me gustaría preguntarle a usted, ¿qué le puede decir quizás hoy a una persona del establecimiento educacional del Instituto Obispo Silva Lezaeta o a otra persona de otro establecimiento que a lo mejor vea que la mujer está siendo maltratada, el pequeño está siendo maltratado y que claramente estamos rompiendo este ciclo de crecimiento natural, espontáneo, adecuado y nos transformamos en un núcleo que está destruyendo ciertos caracteres y ciertas formas? ¿Qué le podría decir usted como orientadora a esas personas que quizás tienen miedo hoy de poder acercarse a denunciar? Bueno, yo creo que por un lado lo primero es que ese miedo ya no debería existir, porque yo creo que el tiempo del miedo o el tabú del miedo o de ocultar las cosas nos ha hecho daño a muchos niños, y yo creo que muchas generaciones de ese entonces a lo mejor están repitiendo los cuadros con los que ellos crecieron. Yo creo que muchos papás hoy en día a veces dicen, yo le doy a mi hijo todo lo que yo no tuve. Entonces a veces uno dice, pero ¿y lo que tuvo? ¿También se lo está dando? O sea, cosa de reglas, normas, el respeto, la obediencia, dado de buena manera. Entonces, de alguna manera, yo creo que los papitos hoy día que tengan estas dificultades, la primera instancia es que se puedan acercar a los colegios, a los centros que a lo mejor tiene el gobierno, a las redes sociales, porque la idea es que también eduquemos sociedades más sanas. Entonces, si están las instancias, hay terapia a nivel de los juzgados cuando derivan a ciertas instituciones que establecen las redes sociales de hoy en día, yo creo que hay alternativas hoy. A lo mejor antes era motivo de vergüenza y hoy día también, pero hoy día podemos a lo mejor hablar del tema, dar alguna sugerencia, realizar algunos talleres, cosa de que nuestros hijos crezcan felices, crezcan sanos, amen la vida. Porque de repente uno dice, ¿por qué tanto suicidio? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y a la larga yo creo que muchas cosas al final van a radicar quizás en los procesos educativos que hemos tenido en casa. Y acá llegamos a un punto importante, Pamela, que tiene que ver con el tema del respeto a las tradiciones, el tema del respeto quizás a los momentos. No puede ser, y lo conversamos quizás en algunas instancias de otros programas, que en esta sociedad unidimensional, como lo señalaba Herbert Marcuse, en donde estamos en un mundo globalizado, a veces sea más importante el tener que el ser. Y es ahí donde estamos quebrando quizás la realidad del crecimiento del pequeño. Si el niño tiene pena, no importa, comprémosles un PlayStation. Si el niño tiene ganas de poder salir de la realidad, bueno, llevémoslos de viaje, que se vaya a Argentina, que se vaya a otras partes, pero poco hablamos de los aspectos más internos de la persona. Bueno, recordemos que a nadie le enseñan a ser padre. Entonces, la mayoría de las veces los papás tienden a confundir el poco tiempo que le entregan a sus hijos entregándole cosas materiales, ¿ya? Manteniéndolos contentos de alguna forma. Y eso es bastante complicado para los niños de ahora. Por lo mismo, o sea, te recuerdo, mejor dicho, que el 71% de los niños sufre agresión según el último estudio de la UNICEF. Difícil, señora Mari, tomando en consideración que este 71% se demora cerca de 25 años en denunciar. Y hoy uno puede leer que las situaciones de lo que ha ocurrido con el padre Caradima, con lo que ha ocurrido con otras personas, estos juicios quedan obsoletos porque ya no pueden ser imputables por la cantidad del tiempo. Entonces, vivimos una realidad complicada. Quizás el trabajo suyo y el de los profesores es importantísimo para que los pequeños que tengan alguna situación problemática lo puedan hacer con rapidez. También creemos que en algunos casos la ley debe ser cambiada. Claro, bueno, mira, en el colegio particularmente el año pasado en algunos niveles desarrollamos justamente temas de la violencia intrafamiliar con cursos pequeños. ¿Por qué? Porque los papás a veces no tienen las herramientas
para hacerse respetar o ejercer la autoridad, entonces ahí se le escapa de las manos. Y el niño cuando se le grita, se le ofende, se lo insulta, a la larga se perdió la autoridad. Entonces, ¿cuál es la instancia? Lograr de alguna manera que los papás tengan a lo mejor el desarrollo de habilidades sociales. Hay que conversar mucho hoy en día, y así como decía Pamela recién, o sea, si mi hijo, yo le propongo metas, le propongo desafíos, ojalá lo que yo pudiera darle como regalo sea tiempo compartido en familia, conversar más, ver una película juntos, etcétera. Entonces, porque yo creo que eso es mucho más valioso, porque el día de mañana cuando los niños crecen, el PlayStation quedó atrás. En cambio, los momentos felices que vivimos, que mi papá me abrazó, que me entendió, que estuvimos juntos, eso siempre queda en el tiempo. No temas en poder contar tu historia. Las personas y los profesionales de las distintas áreas, tanto policía de investigaciones como carabineros que hemos tenido acá, tienen la posibilidad de ayudarte. Hay programas de gobierno esperando por ti. Nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con la palabra de Pamela, que tenía un tema importante también que mencionar. Nosotros somos... Según datos del gobierno, en la actualidad, los indicadores de violencia física y psicológica en el pololeo de jóvenes demuestran que se va duplicando a medida que la relación se va poniendo más seria. Según encuestas realizadas por el Instituto Nacional de la Juventud, en parejas de entre 15 y 19 años, un 10,7% ha experimentado violencia psicológica y 4,6% violencia física. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son los valores que le inculcamos a ellos para permitir ser maltratados y ser futuros maltratadores? Estábamos con Pamela, ella necesitaba poder hilar lo que estábamos hablando recientemente con respecto al tema de los cuidados dentro de la violencia intrafamiliar en el hogar, pero tomando en consideración un actor también importante que hoy aparece a discusión frente al tema del maltrato, que es el adulto mayor. La persona que está a cargo a veces de la crianza de los más pequeños, Pamela. Sí, efectivamente, ahora tenemos que considerar que los padres trabajan en su mayoría, tanto papá como mamá. Y evidentemente el tipo de familia también ha cambiado a través del tiempo. Ya no existe solamente la familia nuclear, sino que está la familia extensa, está la familia que solamente es la mamá, el hijo, o el papá y los hijos. Y frente a eso, los abuelos juegan un factor importante en el cuidado de los niños. Por lo tanto, cuando se incorporan todo este tipo de acciones para que los padres entiendan qué es ser un funcional papá o cumplir sus roles de una manera funcional, también hay que incorporar de cierta forma a la persona que está haciéndose cargo del niño en su mayoría del tiempo. Tenemos también, frente al tema de los abuelos, frente al tema de los padres, ciertos maltratos que con el tiempo han sido más encubiertos, quizás son más difíciles de poder descubrir. Sabemos que la violencia física es notoriamente vista por cualquier profesor que puede en algún momento preguntar qué le sucedió, y si es que esto se convierte en constancia, quizás poder llevarlo a los lugares pertinentes porque algo está ocurriendo. La violencia sexual, independientemente de lo cruda o cruenta que pueda ser, es más difícil de poder ser demostrada, porque el pequeño esconde mucho más su capacidad de poder contar por las amenazas que recibe de los adultos. Pero hay también otro tipo de violencia que tiene que ver principalmente con la violencia frente a la omisión de un padre o una madre frente al no cuidado de ella, o al generarle aspectos somáticos dentro del cuerpo que signifiquen, por ejemplo, el llevarlo al hospital por cualquier tipo de situaciones. Estos tipos de violencia son mucho más difíciles, pero de alguna u otra forma, señora Mari, se puede ir trabajando frente a esto. Bueno, generalmente los equipos multidisciplinarios que hay en los colegios y en una buena cantidad de colegios, está la psicóloga. Nosotros, gracias a Dios, también contamos con el apoyo espiritual de 2 sacerdotes, una religiosa, que generalmente nos están ayudando con estos niños, porque los niños que de la violencia pasan a lo que puede ser el abuso, también uno va detectando pequeños síntomas que pueden darte luces de que algo está pasando, porque los niños en el colegio entran en primer año básico, entonces uno generalmente los va conociendo en su desarrollo. Ahora, obviamente que también
Eso nos permite saber cuál es su comportamiento, cuál es su desempeño, cuál es su rendimiento más o menos académico, cuáles son sus inclinaciones de manera global, porque obviamente hay una gran cantidad, entran 140, 150 niños a primero, pero con el tiempo uno va descubriendo quiénes están y cada profesor jefe percibe si alguno tiene alguna situación o no y se va conversando con el apoderado, con el mismo niño, derivándolo a la psicóloga para que le aplique algunos test para ver si hay alguna situación detrás que nosotros no estemos viendo claramente, cosa de poder tomar las medidas pertinentes y ojalá oportunamente, porque como tú bien dices, a veces pasa mucho tiempo para descubrir los reales problemas que a veces pasan los niños. Pamela, difícil el tema de la violencia en los menores frente a el hecho de que ellos esconden la capacidad de poder contarnos esto. ¿Qué importancia tú le das también al hecho de no estigmatizar al pequeño en la sociedad? Porque una persona estigmatizada por algún acto de violencia también efectivamente puede sufrir algún daño colateral en su sistema nervioso central, en la parte social, que también sea negativo para él. Bueno, por eso es tan importante la intervención oportuna de un equipo multidisciplinario, ¿ya? Te recuerdo que el tema de la violencia es un tema transversal para todas las clases sociales, ¿ya? Y dentro de este mismo informe que hizo la UNICEF está, comprobado que dentro de los colegios municipales se está dando más la violencia física y dentro de los subvencionados particulares la violencia psicológica. Entonces es un tema importante también que cada colegio tiene que aprender a tratar con sus equipos. Yo me imagino que ustedes se capacitan, hacen tipos de foros, no sé, que van incorporando nuevos aprendizajes dentro de cómo tienen que ir tratando a los niños también. ¿Cuáles serían las herramientas que debiese tener hoy un docente en la actualidad? Porque ha cambiado mucho la educación y por ende también hay temas que no son solamente de instrucción, sino más bien hay temas que van relacionados directamente con la formación. Y la formación no solamente es académica, sino también espiritual. Nosotros como colegio de iglesia, siempre estamos abocados mucho a las tareas pastorales y a la actividad y a la vivencia pastoral de los niños del colegio. Y ello nos permite también a lo mejor tener un plus en esos aspectos y también eso nos lleva a tener la posibilidad de trabajar no solo con los profesores, sino que también con nuestros padres apoderados en talleres de formación, de hecho, así como decía Pamela hace un ratito atrás, en las reuniones de apoderados se pone un tema en el tapete, un tema de actualidad, mire, esto es así, ¿cómo lo está haciendo usted? Cosa que las personas puedan de alguna manera, si tienen alguna situación, poderla uno pesquisar oportunamente. Si el apoderado se acerca a nosotros oportunamente, podemos buscar las instancias de apoyo dentro del colegio, dentro de la institución o derivarlo a otras instancias donde lo puedan ayudar y que estas cosas se vayan solucionando, ojalá cuando los niños están en las primeras etapas de su vida, en primero, segundo básico, tercero básico, y no descubrirlo cuando han pasado ya varios años, porque a veces también ocurre. Así es una de las situaciones reales que ocurre hoy en la actualidad y que tiene que ver principalmente con la realidad en la que hoy son enfrentados estos pequeños y van generando situaciones anómalas en su vida familiar. Pamela, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de programas que están en apoyo de estas personas, está ligado que la violencia intrafamiliar no necesariamente puede ser entre una madre o un hijo a los dos, sino en algunos casos puede ser a la madre. Pero cuando hay violencia a la mujer, efectivamente también hay violencia al pequeño, porque el pequeño ve este tipo de violencia. De hecho, los niños están, como decíamos el capítulo anterior, los niños están en un proceso de resiliencia todavía, sobre todo cuando son pequeños, ¿ya? Y esa resiliencia por lo general explota en la adolescencia y ahí se generan los problemas y todo tipo de conflictos que a la larga pueden generar que el niño también se vuelva en una persona agresiva. Así es. Nosotros estamos aquí conversando con Mari Milena Osandón Alday, orientadora del Instituto Obispo Silva Lezaeta. Estamos con Pamela Godoy, directora de Prodemu. Una pregunta importante para las dos. Hoy las denuncias, a juicio suyo, que han aumentado frente al tema de la violencia, ¿son porque antes no existía la violencia o porque la gente se está animando a poder denunciar? Bueno, yo creo que la gente se está animando a denunciar. Yo creo que a lo mejor antes existía, solo que no lo sabíamos porque los medios sociales eran distintos.
no era un mundo globalizado, por lo tanto, de alguna manera, yo creo que a lo mejor igual existían muchas de estas situaciones y quedaban absolutamente en el anonimato. Hoy en día yo creo que los apoderados, con lo que ven en la televisión, los mismos niños, que son los que también están mucho en esto de las redes sociales, yo creo que ellos son capaces de decir, de contar, esto me pasó, me pegó, me dijo acá, me dijo allá, y tú puedes de alguna manera, de manera más rápida, a lo mejor pesquisar esos casos y poderlos atender. Pamela Godoy. Bueno, recordemos que según el informe de la UNICEF, la violencia física bajó. ¿Ya? Bajó en un porcentaje considerable desde el 94 ahora al 2012, casi un 30%. Por lo tanto, quizás ha cambiado la forma, a lo mejor con todo el proceso, con toda la información que se entrega a través de los distintos medios, los papás saben que no pueden violentar físicamente a un niño, y por eso quizás también ha aumentado la violencia psicológica. Violencia psicológica que no solamente va ligada a aspectos de agresión hacia ellos, sino más bien de situaciones que van encubiertas. Una persona que muchas veces, y ustedes lo señalaron, viven en familias que no son los núcleos normales que quizás antes existían. No es que lo otro sea normal, pero ahora ya hay un grupo familiar distinto, pequeños que viven con abuelos y abuelas, pequeños que viven con padres adoptivos o putativos y madres que son pertenecientes de su propia sangre, pero efectivamente hay un cambio frente a eso. Frente a esta situación, señora Mari, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que tener como cuidado? No hay una discriminación frente a absolutamente ningún tipo de familia, pero efectivamente hay que tener cuidado frente a qué. ¿Qué debería pensar hoy la familia que nos escucha? Yo creo que las familias de hoy, nuestra familia moderna, yo creo que lo que tienen que tener claro quiénes son los jefes y la autoridad del hogar. Porque cuando muchos dan instrucciones y normas distintas, los niños no van a tener ninguna. Y en realidad van a hacer lo que ellos quieran y no lo que les convenga, a lo mejor para su etapa de la vida. Ahora, si los abuelos son los jefes del hogar, los abuelos colocarán las reglas, lo conversarán con los padres, habrá un acuerdo, lo mismo que si fuera un matrimonio. El padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo qué cosas vamos a exigir, en qué cosas vamos a tolerar, dónde van a ser los permisos, qué facilidades vamos a dar, qué vamos a hacer cuando se portan mal. Tal cual como en un matrimonio, debe ser en una familia. Pamela, en una sociedad, como decíamos, globalizada al 100%, las normas y las reglas parecen ser importantes para no desviar el crecimiento o la información que los chicos puedan tener. Mucha gente dice que hoy, más que informarnos, con la cantidad de información, nos desinformamos, porque mucho de lo que nosotros aprendemos por internet no es realmente la información correcta. ¿Qué opinión tienes tú frente a este cuidado que el padre también debe tener? Nosotros no podemos dejar, y también es parte del maltrato, cuando dejamos a nuestros niños de 10, 11, 12, 13, 14, hasta los 17 años, durmiendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no teniendo horarios establecidos, no teniendo un horario de limpieza de la casa, un horario de normas y reglamentos acordados dentro de un hogar, como decía la señora Mari. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, y lo vivo en experiencia propia, como hay que trabajar tanto fuera del hogar, muchas veces se deja ese tipo de acciones directamente a los abuelos. Ya y uno tiende a aprovecharse como de esa situación, como está viendo que el abuelo está continuamente, o la abuela está continuamente con los niños, lo está cuidando, está tratando de hacer miles de cosas por ellos. Nosotros llegamos a la casa como antiguamente lo hacía el papá. Llegamos, nos sentamos, nos informamos de lo que pasó y tratamos de hacer dentro del espacio y del tiempo que tenemos lo que mayormente podamos. Quizás viene una palabra importante, el generar acuerdos entre los adultos. Uno no puede desautorizar ni a la madre ni al abuelo delante del pequeño, porque el pequeño sí no entiende absolutamente nada. Pero esa culpabilidad que uno llega a sentir cuando está trabajando fuera y sabe que le están entregando poco tiempo al hijo. A veces, y me acuerdo de algunos de los pensamientos que efectivamente esbozaban algunos profesionales frente al tema de la educación y frente al tema también de lo que se trata la psicomagia o el psicodrama, que hablan de aspectos efectivamente no solamente sociales, sino más bien psicológicos, y que tienen que ver con de qué manera nosotros el poco tiempo que tenemos lo generamos de buena manera y lo enriquecemos para el crecimiento del niño.
Claro, funciona mal. Bueno, yo creo que particularmente hoy día nuestros niños, ellos son muy precoces. Ellos tienen, como decías tú, mucha información. Por lo tanto, yo creo que también ellos son muy manipuladores. Y cuando ellos logran ver que una madre o un padre está culpabilizado por el poco tiempo que pasa con ellos, yo creo que nuestros hijos se aprovechan en primera instancia, desde pequeños a lo mejor a veces, en manipularnos. Ahora, tenemos que lograr un cierto equilibrio entre que lo que yo le doy sea en la justa medida lo que él necesita. Porque en cada etapa y en cada edad él va a ir requiriendo más o menos cosas y yo se las tengo que dar de manera gradual. Porque en la vida él tiene que aprender que nada es gratis y que todo lo que él tiene que ir haciendo lo tiene que ir consiguiendo por su trabajo, por sus logros, por su esfuerzo, por su voluntad. Así es. Quiero agradecer de manera muy especial, yo la conozco a ella, ha estado en varios trabajos para los pequeños, a la señora Mari Milena, ya se me está perdiendo el apellido. Osandón. Mari Milena Osandón Alday, muchas gracias por estar con nosotros. Y a Pamela Godoy, muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Que les vaya muy bien a ustedes y nos vemos el próximo miércoles en esta...